Al inicio de este espacio informativo y de análisis abordamos el tema de la percepción de la inseguridad. Rápidamente les recuerdo cómo se siente la población en Fresnillo, en Ciudad Obregón, en Naucalpan, en Zacatecas, en Irapuato, en Uruapan, Michoacán, cómo se siente cuando llegan a un cajero automático, cuando están caminando por las calles, por las avenidas, por su ciudad, por querer hacer, independientemente de la pandemia, por querer hacer lo que nos gusta hacer, salir a caminar, hacer ejercicio, pasear a nuestra mascota, ir de la mano de nuestra pareja, en fin, salir a trabajar. Sin embargo, esto no siempre es seguro y no lo percibimos de esta manera. Y a pesar de los datos que nos ha arrojado el Secretariado Ejecutivo y que desde mi punto de vista lo han tomado como un gran logro, pero desde mi punto de vista bajar de un promedio de 96 a 94 asesinatos diarios de enero 21 versus enero 22 no es ningún logro. Pero bueno, a final de cuentas tiene que ver con la inseguridad y la percepción, porque en muchas ocasiones hemos vivido en México que la percepción sobre la inseguridad es muy distinta a los datos que se nos presentan. ¿Y por qué? Bueno, pues para hablar de este por qué, hacer un análisis profundo, le doy la bienvenida a Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, Asociación Civil. Marielena, qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Eduardo, muchas gracias. El gusto es para mí. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. ¿Cómo poder entender, Marielena, este fenómeno de los datos que se presentan, lo que vivimos día a día, el tema de las personas desmembradas, los enfrentamientos a balazos, en fin, todo lo que lamentablemente tenemos décadas viviendo, versus lo que la gente percibe? ¿Nos hemos acostumbrado a la violencia, Marielena? Sí, definitivamente y desgraciadamente, diría yo, nos hemos acostumbrado a vivir en un país violento y no solamente eso, hemos dejado de ser empáticos con el dolor del otro, ¿no? Y me parece que esto es desde la presidencia de la República. El presidente no tiene ninguna empatía por ninguna víctima, ya sea mujeres que están buscando con sus propias manos a sus hijos desaparecidos, ya sea hablar de violencia, de feminicidios o de niños con cáncer. O sea, hay una falta de empatía total. Y en la población, quizás por ver tantas masacres y tantas atrocidades, en Causa en Común tenemos identificados solamente el año pasado 5,333 atrocidades que se cometieron en el país. Quizás también por eso la gente prefiere cerrar los ojos, voltear a otro lado, pero no podemos seguir permitiéndonos ser así, porque pues vamos a terminar en un país bárbaro. ¿Y cómo buscar ese encuadre? No se le puede encontrar la cuadratura del círculo, Marielena, ni mucho menos, ¿no? Pero tenemos, si me permites a tratar de hacer un poco de historia, desde Felipe Calderón Hinojosa, todos los días hablaba de la inseguridad, de las ejecuciones, de las detenciones, de los balazos. Durante la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, como que el discurso cambió, quisieron ocultarlo y eso impulsó la percepción de la inseguridad en nuestro país. Es decir, trataron de ocultar la información y no lo hicieron como la agenda mediática, el tema de la inseguridad. Pero ahora llegamos a esta falta de empatía del Ejecutivo Federal. Y los niños que vivieron las grandes catástrofes de seres humanos con Calderón, pues hoy son los adultos del día. Todo esto influye, Marielena. Sí, por supuesto. Mira, nosotros hemos dicho, sobre todo en el estudio de atrocidades que hacemos, que necesitamos pues una reflexión sociológica y psicológica de lo que nos ha sucedido en el país. Porque definitivamente y sin duda, matar es barato y por eso la gente mata, porque no hay consecuencias, ¿no? Con una impunidad del 99%, pues cualquiera se atreve a matarte. Pero también por otro lado, pues como tú bien dices, la gente que ha vivido en violencia durante su niñez, su adolescencia, pues es mucho más fácil que sea una persona violenta, ¿no? Y también por eso vemos que el aumento en violencia intrafamiliar es fuertísimo y que pareciera que no podemos cambiar esta dinámica. Sin embargo, yo te diría que sí la podemos cambiar.
Desde luego tendría que haber una política pública desde la Secretaría de Salud Pública en donde hubiera una política nacional de atención psicológica a la población. Tendría que haber un apoyo a las comunidades, tanto no solamente psicológico, sino en desarrollo social y desarrollo económico. Pero me parece que también tendríamos que todos pensar en el otro y ser más sensibles. Si pudiéramos dejar de ver solamente los números y ver que detrás de esos números hay una persona, hay una familia sufriendo, hay unos niños huérfanos, hay unos padres que se quedaron sin sus hijos, entonces empezaríamos a ver el dolor que está viviendo México y dejaríamos de pensar que estamos mejor, ¿no? Porque aunque el gobierno nos quiera decir que estamos mejor, simplemente en cifras es una mentira lo que nos están diciendo, ¿no? De todas las cifras que acaba de salir del secretariado, yo te diría que primero manipularon el mes contra el que están comparando, ¿no? Me parece que esas comparaciones que hizo la secretaria Rosa Isela, además de burdas, son mentirosas, porque cuando tú comparas por mes, tienes que comparar con el año anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, si comparamos con el año anterior, lo que sí es cierto es que al parecer, y digo al parecer por lo siguiente, pero al parecer bajaron los homicidios un 14%. Pero de todo lo demás que dice que bajó, en realidad es una mentira. Los feminicidios, si los pones enero del 21 con enero del 22, se quedaron exactamente igual. Hasta se me hace extraño que sea el mismo número, 76. Si comparas, por ejemplo, el secuestro, subió un 24% de 50 a 62. Si comparas la extorsión, subió un 23%, la trata un 47%. Entonces, primero nos mienten, ¿no? Tratando de decir estamos mejor cuando no es cierto. Entonces la población pues puede tener una mejor percepción de seguridad, pero pues en los municipios donde la gente se está matando más no hay una percepción de seguridad, la gente tiene una percepción terrible, una percepción de terrible inseguridad. Claro. Y Marilena, ahorita, ahora que mencionas esto, mencionaste al principio la falta de empatía del Ejecutivo Federal, que yo coincido contigo plenamente, pero también hay una falta de empatía de la sociedad. Parece ser que cuando hay una catástrofe, lo hemos demostrado, inundaciones, temblores, incendios, la sociedad mexicana se une, levanta el brazo, levanta el puño, busca a las personas, le lleva comida. Pero no hay catástrofes, afortunadamente, tan seguidas como es el tema de la inseguridad y hemos perdido esa capacidad de asombro. A mí me llamó mucho la atención este caso de rapiña, que se da mucho también ya como delito en nuestro país en las carreteras, en donde hay un chofer que está agonizando y la gente no le importó, en lugar de ayudarlo, se fueron a robar la mercancía. Entonces, ese individualismo, Marilena, el que está viviendo la sociedad mexicana actual, la falta de empatía, la falta de apreciar el dolor ajeno, pues simplemente nos está dominando como sociedad. Así es, mira, por eso te comentaba que habría que hacer un trabajo desde la Secretaría de Salud, el cual no van a hacer, ¿no? Porque pues han desmantelado todas las áreas de la Secretaría de Salud. Pero sí creo que desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil podemos hacer mucho, así como tú lo estás haciendo ahorita, poniendo en el foco que lo que estamos viviendo es una barbarie, ¿no? Y que no nos podemos quedar pensando que no importa porque no me está pasando a mí, porque después te va a pasar, ¿no? O sea, yo tengo la certeza de que muchas cosas no llegan a nosotros por el lugar donde vivimos, por ser privilegiados, ¿no? Sin embargo, aún así, un día nos va a suceder y tenemos que poder ser empático con los grupos que están siendo tan vulnerables en este momento y que pareciera que no los estamos viendo, ¿no? Yo veo masacres de familias enteras, descuartizados, gente colgada y como tú dices, simplemente el que veas a una persona agonizante y que en lugar de ir y ayudarla, te atrevas a ir a quitarle sus cosas, pues esto habla de una sociedad enferma. Así es, y la escuela yo le sumaría desde luego también la institución educativa y sin esperar a que la Secretaría de Educación Pública haga algo, ¿no? Yo aquí considero que la institución privada debe también poner de su parte su granote de arena
Y si no llega la indicación desde la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues que la NUYES, que los organismos, que las federaciones de universidades particulares, bueno, pues también pongan de su parte y lo hagan, pero de manera masiva, porque si no esto va a tardar 30, 40 años más, Marilena. Sí, tienes toda la razón. Me parece que todos, en la medida del lugar en que ocupamos dentro de una sociedad, tenemos diferentes responsabilidades, y desde luego los que somos más privilegiados, entre ellos muchísimos empresarios, pues también deberían de tener mucho más obligación y mucho más responsabilidad con la sociedad de la que alimentan sus negocios, porque al fin de cuentas, bueno, pues todos estamos de una u otra forma conectados. Y sí, tendríamos que hacer también, por supuesto, incluir a las universidades, a las escuelas, en un proyecto, en un macro proyecto en el que podamos todos poner de nuestra parte y trabajar por vivir en una sociedad más sana, ¿no? Ya a veces ya ni siquiera digo una sociedad en paz, porque eso lo veo todavía más lejano con este gobierno, pero sí en una sociedad más sana. Y creo que, aunque está lejos, ¿no?, pero pues ya en 2 años vamos a tener elecciones presidenciales, y me parece que también es el momento en que la sociedad definamos qué tipo de programas queremos en el siguiente gobierno, y un programa sin duda indispensable es recuperar a la gente, ¿no? Recuperar a la gente me refiero desde el punto de vista humano, a que volvamos a voltear a ver al otro con empatía, que nos dé dolor su dolor, y que podamos reconstruir una sociedad que en muchas cosas pareciera que tiene la conciencia dormida, igual que este gobierno. Así es, pues gran análisis y gran coincidencia, Marilena. Te agradezco mucho el que hayas compartido este pensamiento, pero sobre todo el haber puesto sobre la mesa la importancia que tenemos como sociedad mexicana de unirnos, de ser más empáticos, pero sobre todo de hacer que las cosas sucedan. Nuevamente, muchas gracias, Marilena, un placer. Al contrario, muchas gracias a ti, un abrazo a todo tu auditorio, y que todos reflexionemos que el dolor del otro también es nuestro. Así es, muchas gracias nuevamente, Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, Asociación Civil. El dolor ajeno también debería ser nuestro dolor, y no nada más ante una catástrofe esporádica como lo puede ser lastimosamente un temblor, una inundación, sino ante la barbarie en la que estamos viviendo desde hace décadas. Sí, hay que reconocerlo, pero esto se le puede dar la vuelta, siempre y cuando actuemos con responsabilidad y con corresponsabilidad. Autoridades, los 3 niveles de gobierno, las instituciones educativas y desde luego la participación ciudadana.